vamos a ir a nuestro bosquejo, ¿sí? En esta clase 5 que es justamente la soberanía de Dios, haciendo más que nada énfasis en los aspectos revelados en la Escritura, que no vamos a concluir hoy tampoco, porque más allá de que tenemos un programa para estudiar en esta materia, no me gusta apurar los términos o simplemente pasar las clases, sino es la necesidad de comprender y deleitarnos en la verdad de su palabra. Porque justamente este principio de la soberanía de Dios, que a veces lo tomamos como una doctrina simplemente, nos va a llevar a nosotros no solo a deleitarnos en el único Dios que existe y es nuestro Dios, es nuestro Padre Celestial, sino principalmente admirar, contemplar. Hace algunas clases decía justamente de que cuando perdemos la capacidad de asombro por quién es Dios y lo que Él hace, nuestra vida se apaga, se enfría. Pero cuando nosotros empezamos a entender y a conocer y a comprender quién es Dios, quién es nuestro Señor, y nos deleitamos y nos asombramos, no vamos a tener la necesidad de ir a buscar otras cosas que pueda haber en este mundo para que nos deleiten o nos asombren. Todo lo demás se va a volver opaco cuando empecemos a mirar la gloria de nuestro Dios y mucho más reflejada en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Y todos esos atributos que nosotros hemos considerado y hemos visto a través de la persona de Jesucristo, el Dios hecho carne, que vivió y habitó entre nosotros y dejó todas sus profundas enseñanzas, y que vamos a estar con Él para siempre, nos muestran claramente de que Él se transforma en nuestro principal tesoro cuando entendemos la Escritura y cuando vemos que Dios se ha revelado y se ha mostrado para que nosotros podamos encontrar plena satisfacción en Él. Así que el objetivo de esta clase principalmente, hermanos, es que cada uno de nosotros podamos comprender la soberanía de Dios tal y cual lo revela la Escritura. ¿Por qué? Porque si tomamos nosotros la posibilidad de leer la Escritura, vamos a informarnos. Pero si nosotros escudriñamos las Escrituras, la estudiamos, no solo vamos a tener la posibilidad de informarnos, sino también de formarnos. O sea, se va a manifestar el propósito por el cual el Señor envía su palabra, por el cual el Señor ha hecho que sea hoy una posibilidad que nosotros la tengamos en forma escritural y que podamos no solamente leerla y releerla, escudriñarla, sino también enseñarla a otros. Y ese es el principal propósito de cada clase, que nosotros podamos ver todos los aspectos que revela su palabra y que habla de su gobierno perfecto y que habla de su magnificencia, de su señorío, porque Él es Dios y porque no hay otro Dios. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy es como introducirnos mucho más, es como correr mucho más el velo acerca de esta doctrina de la soberanía de Dios. Y si Dios quiere la otra clase, porque vamos a empezar ya a entrar en temas que esta doctrina se empiezan a transformar un poco más polémica, porque no hay duda que para poder entender su palabra y poder aceptar y glorificar su palabra se necesita de la fe, porque si no va a ser locura, porque no va a alcanzar la razón humana. Pero como es tan clara y tan explícita y es tan direccional esta doctrina, que nosotros la encontramos desde el primer capítulo de la Biblia hasta el final, el perfecto gobierno y el perfecto uso de su soberanía, la cual Dios es glorificado. Y el que no quiere hacerlo, el que no quiere glorificar a Dios, simplemente está actuando por la naturaleza rebelde de su naturaleza caída. Por eso es que la ira de Dios se enciende, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, sino más bien quisieron dar culto a las criaturas más que al Creador. Entonces, el propósito de esta clase es justamente abrazar y deleitarnos en la soberanía de Dios manifestada en su creación, en la historia, en lo que podríamos hablar del clima, las naciones, las guerras, el pecado de la raza humana y obviamente la salvación. Pero como dije, hoy vamos a hacer como un trampolín para que el próximo lunes, Dios mediante, profundicemos un poco más este aspecto y vamos a ver en todas las cosas cómo Dios
se dio a conocer. O sea que si tuviera que resumir esto, nunca la palabra deja librado al azar ningún acto, sino que hay un propósito, hay un Dios de decreto, un Dios de providencia, en la cual claramente se manifiesta eh, a través de la palabra del Señor como un testimonio real para darnos un gran consuelo, una gran enseñanza de quién es Él. Y quiero iniciar simplemente con un texto que está en el Salmo 103, versículo 19. Anótenlo porque este versículo nos va a llevar a nosotros, principalmente lo que dice allí: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Es importante ver que este texto y este renglón lineal de este salmo tiene una connotación suprema, porque la soberanía de Dios significa que Él tiene absoluto control, absoluta autoridad sobre cada cosa creada, todo lo que sucede en el universo. No hay nada fuera de su dominio y de su voluntad. Entonces es importante ver que este versículo 19 del Salmo 103 dice: Jehová estableció en los cielos su trono. Uno se preguntará, ¿pero cuándo? Cuando Él dijo sea y fue creado, entonces Él hizo los cielos y recién puso su trono. Ese entendimiento para nosotros post creación es lo que revela la palabra, pero Dios es autoexistente. Cuando uno empieza a estudiar los atributos de Dios, se da cuenta que en Él no existe ninguna presión de nada de lo creado como para llevar a hacer que Él incline su voluntad a lo que se pueda sentir presionado. Sino que cuando habla de que Él estableció en los cielos su trono, está hablando justamente de la trascendencia de Dios, que Él está por encima de todas las cosas. Pero sin embargo, cuando dice y su reino domina sobre todos, está hablando de la inmanencia de Dios, o sea, el efecto de su gobierno en todas las cosas creadas. Y hemos leído el lunes pasado Daniel 4:35, ¿se acuerda de esa carta que escribió justamente el rey Nabucodonosor, después que él fue advertido un año antes de que si él seguía con su estado de soberbia, iba a caer una sentencia de juicio sobre él, la cual iba a perder la razón, iba a quedar loco y que incluso iba a ser expulsado de su reino? Y esto sucedió, pero cuando esto aconteció y después que el tiempo se cumplió, dice: mi razón fue devuelta y bendije al Dios de los cielos. Y él comienza a glorificar al Altísimo, y entre todo lo que él está expresando la gloria de Dios por sobre todo lo que él es, porque él era el hombre más poderoso en aquel momento, en aquel viejo mundo, él dice: todos los habitantes de la tierra. Esto lo dice Nabucodonosor: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? Entonces, lo que nosotros empezamos a ver acá, que este fundamento de autoridad y esta realidad que lo expresa la palabra de Dios, nosotros, simplemente por pensar que tenemos un tiempo ya de cristiano, o a lo mejor en la distancia que hace que pasó desde el canon bíblico o desde la ascensión de Jesucristo o desde la fundación de la iglesia en Jerusalén, pareciera ser que nosotros, por esta ignorancia que muchas veces hemos tenido peligrosamente de estos atributos, hemos creído de que teníamos cierta autonomía o cierta independencia o la posibilidad de poder hacer nosotros lo que se nos antoja. Ya la Biblia revela en el último capítulo y el último versículo del libro de los Jueces un versículo contundente que dice: y en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La evidencia de esto, de hacer cada uno lo que bien le parece, es el caos total, por lo cual no quedó la historia del pueblo sin la posibilidad de ver un verdadero rey gobernante que domine sobre todas las cosas, y no iba a ser absolutamente ninguno de los reyes de la dinastía que figura en los libros de los reyes o en las crónicas de los reyes, sino en la llegada
de Jesucristo, el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo apunta hacia Él. Por esa razón es que cuando vemos de que esta pregunta que hace Nabucodonosor, que dice, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?, está expresando la máxima y absoluta autoridad, soberanía. Entonces, como hoy vemos el pulso de la iglesia contemporánea, la iglesia actual, la iglesia evangélica que hasta peligrosamente se llama cristiana porque no representa en muchos de los casos el verdadero sentir del discípulo, del seguidor de Cristo, que glorifica al Padre, sino que han hecho muchas veces de la iglesia de Cristo lo que él mismo reprendió a los fariseos como cueva de ladrones, o tal vez como sepulcros blanqueados, o como simplemente la expresión de la hipocresía misma, porque cuando no hay señorío, no se puede ver soberanía. Entonces lo que acá encontramos es que hay dos maneras de expresarse en una fe cristiana, una correcta y otra equivocada. La correcta es cuando nosotros estamos haciendo teología totalmente teocéntrica. ¿Qué es lo que vimos en la primera clase? ¿Se acuerdan que les enseñé cómo nosotros aplicamos el desarrollo de la teología? Pero cuando nosotros vemos que esa opción está anulada o está olvidada o desconocida, lamentablemente no va a haber otra posibilidad más que ver una teología antropocéntrica, que es el hombre el que pasa a ser el centro de todo. Y es allí donde se pierde de plano la soberanía absoluta de Dios en todas las cosas. ¿Por qué? Porque este tipo de doctrina ofende al hombre antropocéntrico o que tiene una teología antropocéntrica. Ofende porque inmediatamente ese llamado libre albedrío comienza a caerse a pedazos, justamente porque la escritura muestra que el hombre sin Dios no es libre, sino que es esclavo del pecado. Y como dice Génesis capítulo 6, que de continuo solamente el pensamiento del hombre era inclinado hacia el mal. Entonces, mis hermanos, vamos a empezar a ver que este tipo de doctrina que hace justamente énfasis la teología reformada, que es la soberanía de Dios, usted escuche teología reformada, lo primero que va a iluminar todos los reflectores es la soberanía de Dios, es la centralidad de Dios en todas las cosas, la centralidad de Cristo en su palabra, en el gobierno del cristiano. Y cuando empezamos a ver esta realidad, es cuando empezamos a decir qué bueno lo que Dios hizo a través de todos los reformistas en la historia de la iglesia, del cristianismo, conservando la lámpara de la verdad escritural, la cual Satanás siempre quiso, a través de las herejías, derribarla, destruirla o quitarla del plano. Bendito sea el Señor que hoy nos toca a nosotros tener esta antorcha encendida. Y ojalá que nosotros podamos propagarla para que muchos empiecen a ver la necesidad de ser fieles a la palabra del Señor. Por eso es que Dios muestra soberanía revelada en las Escrituras en todas las cosas. Por ejemplo, la soberanía de Dios en la creación. Solamente en este bosquejo he puesto los textos, algunos entre muchísimos que hay, para que podamos ver que Dios es soberano de su creación simplemente porque Dios es el creador. Él es el que creó. Por eso, si Dios creó el universo de la nada, ese poder nihilo que es crear todo de la nada, lo que nosotros empezamos a ver que si Él lo ha creado con el poder de su palabra, esa palabra expresada como autoridad plena, creativa, para dar forma y creación a todo lo que existe de la nada, Él también con su palabra puede sostener todas las cosas. Por eso ustedes tienen en Génesis capítulo 1, versículo 1, este principio extraordinario que Génesis lo revela. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué todas las distintas teorías evolucionistas se presentan justamente llenas de un manto de duda? Porque son simplemente teorías. No hay nada, ninguna cosa que pueda afirmar con contundencia porque son meras teorías, pero no existe ninguna
posibilidad de que en la declaración contundente de la palabra de Dios diga con exactitud lo que dice este versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entrar en este detalle de ver la obra perfecta en su creación nos va a dar a nosotros la gran necesidad de disfrutar de esa creación, de glorificar a Dios por su creación y por la perfección de todas las cosas, como ese pequeño video que les envié el lunes pasado para que veamos el Dios creador de lo micro y lo macro en su perfecto control y soberanía de todas las cosas. Pero Hebreos capítulo 1, versículo 3, hace referencia justamente de algo que hace que sustente todas las cosas. Y hablando de Cristo, el cual dice, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Probablemente el lunes ya comencemos a tocar lo que es justamente la soberanía de Dios en la redención, en la salvación, y vamos a entender mucho más por qué Dios hizo al último Adán y lo hizo con esta forma diferente, ya no como la palabra, no dijo sea, sino que Dios formó al hombre. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que si Dios creó todo lo que existe, Él sostiene todas las cosas que existen, todo subsiste por Él. Aún el hombre caído también, a pesar de que está condenado, está bajo la ira de Dios, está siendo enemigo de Dios, existe. Ustedes verán que hay personas que aborrecen a Dios, que son enemigos de Dios, que no tienen. Él es el legislador, el que puso las leyes de todas las cosas creadas. Por eso es que es muy importante ver cuánto revela la Escritura acerca de esto. El lunes vamos a entrar un poquito más en detalle con esto, pero hoy voy a tratar de hacer, como dije, como un trampolín, lanzándonos mucho más a esta doctrina maravillosa que nos revela su palabra. También vemos la soberanía de Dios sobre el clima y sobre la naturaleza. Si bien es cierto, nosotros tenemos eventos en la cual podemos nosotros ver cuánto Dios ha obrado acerca de su soberanía y su control de las cosas que son inanimadas, ¿sí? El clima, la lluvia. Podemos ver cuando dice que Josué Najalón hizo detener el sol, en realidad lo que detuvo es la rotación de la tierra. Fíjense ustedes, lo que nosotros podemos ver es Dios haciendo control y ejercicio de su soberanía, porque Dios es quien ordena todas las cosas. En Génesis capítulo 1, desde 14 en adelante, ya hablo de las estaciones que van a regir como gobierno sobre todas las cosas creadas. Y por ejemplo, encontramos de que las estaciones son útiles para el mantenimiento de la vida, tanto humana, animal, silvestre, vegetal, porque cada estación tiene un gobierno especial. Si hay algo que nosotros nos deleitamos cuando hace el calor, cuando hace el verano, son las frutas de verano, ¿no? O tal vez hay otro tipo de comidas que uno puede comer en cierto tipo de estaciones. Y cada una de las cosas está mostrando soberanía. Pero Dios ejerce control del diluvio universal, de las lluvias, de los vientos, aún de esos fenómenos climáticos sobrenaturales en los cuales nosotros podemos ver que la escritura no lo pasa por alto, lo demuestra. Actualmente estamos viendo por las noticias porque estamos globalizados. Ahora podemos ver qué pasa en Japón, qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en México, en Chile, en Argentina, en distintos lugares. Pero cada vez nosotros estamos viendo catástrofe climática, cataclismos que están sucediendo, terremotos en algunos lugares, inundaciones. ¿Qué está pasando? Las señales del fin del mundo. Y no está mal que nosotros estemos anhelando que Cristo venga, pero esto ha sucedido aún desde el Génesis, que nosotros vemos cuántas cosas han pasado. Pero Dios está mostrando, más allá de que una señal de un fin que puede venir en cualquier momento, está mostrando soberanía absoluta de todas las cosas. En Job 37, versículo 10 al 13, dice la escritura, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Está hablando de los glaciares, está hablando del el hielo que hay en el clima.
Dice, también llena de humedad las nubes y esparce sus relámpagos. Él hace girar según su designio para hacer todo lo que les mande sobre la faz del mundo habitado. Dios mío, si queremos un servicio meteorológico más exacto, es la palabra del Señor que nos dice quién es el que está en control de todas estas cosas. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en la barca? Allí en Mateo capítulo 8, 27, está hablando de que cuando Jesús estaba allí durmiendo y ellos pensaban que se estaban por ahogar, estaban por morir, le dicen, despierta, no tienes cuidado de que perecemos. Y Jesús se levantó y reprendió el viento y al mar y la tormenta y dice, en aquel momento hubo una gran bonanza. Ahora fíjense ustedes que qué asombroso esto, porque dice que los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Él solamente dijo, calla, enmudece. El que hace abrir el mar, el que hace salir agua de la roca, el que hace hacer columnas de fuego, columnas de humo. Dios es el que está en control de todas las cosas. Así que mis hermanos, todo esto nos lleva a nosotros a ver que aún lo que hoy se está hablando como el cambio climático, los desastres naturales, no están fuera del control soberano de Dios. Es más, Dios puede usar todas estas cosas como azotes y juicios temporal para llevar y provocar el arrepentimiento, incluso a través de su creación. Porque el hombre necesita oír el Evangelio para escuchar el plan de redención. Pero saben, hermanos, a veces este tipo de quebrantos, este tipo de situaciones climáticas, catastróficas o simplemente cataclismos que puedan haber en todo lo que pasa en el mundo, genera que muchas personas, por miedo a la muerte, porque es en el momento donde uno se acuerda que puede morir, entonces empieza a decir, ¿qué va a pasar conmigo? Iniciar una conversación de evangelismo solamente es cuestión de hablar y mencionar acerca de la muerte. Tú sabes que un día vas a morir y qué va a pasar cuando mueras. ¿Sabes dónde vas a estar? Cualquier persona cuando hablamos de la muerte trae inmediatamente la exhibición de lo que la naturaleza gobierna, que es el pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces, lo que nosotros vemos, incluso si estudiamos Apocalipsis, vamos a ver cómo hay juicios temporales de parte de Dios. Cómo dice que Dios vertió cuando vertía las copas y era una tercera parte de esto, una tercera parte de esto, una tercera parte de esto. Eso está preanunciando la totalidad de un juicio final. Pero mientras tanto, cada vez que hay alguna situación climática que pareciera a la gente que es un desastre, porque lo es, Dios no perdió el control. Dios no perdió el control. Como hemos leído en Job, dice que Él las hace girar según el designio, su designio, para hacer todo lo que les mande sobre la faz del mundo habitado. O sea, ¿qué es esto? Es entender que Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Y qué pasa con las naciones? ¿Qué pasa con las guerras? ¿Qué pasa con los gobernantes? Cuando las personas empiezan a ver cada vez más lo que hace referencia de que hay guerras y rumores de guerra, Mateo 24. ¿Eso sucede simplemente por la maldad del hombre o está por encima también Dios en su soberanía determinando todas las cosas que van a acontecer? O sea, nosotros no podemos negar que Daniel capítulo 2 cuando hablaba de la estatua, que ese sueño que tuvo Nabucodonosor, él dijo claramente, Daniel, que Dios quita reyes y pone reyes. O sea, si él levanta y derriba reyes, está siendo regente de la historia, él está gobernando las naciones, porque él muchas veces permite los conflictos justamente para cumplir su voluntad. Fíjense ustedes, el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento, vemos nosotros cómo cada vez que el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios, desobedecía su palabra, adoraba a dioses paganos que Dios le había prohibido y no le daban gracias a Dios, sino que se envanecían y ellos mismos decían, nosotros lo hicimos y se olvidaban de Dios, ¿qué pasaba? Jueces lo dice, libro de la Crónica lo expresa, Jeremías lo dice también. Ezequiel lo manifiesta. ¿Qué pasaba? Que ellos caían en ciclos de estar
invadidos por enemigos, se levantaban naciones, lo guerreaban, muchas veces eran llevados cautivos, muchas veces sufrían la muerte de muchos y clamaban con gran dolor y entonces Dios levantaba un libertador y Dios le daba la victoria y Dios volvía a ponerlos de nuevo en posición de prosperidad y luego volvían otra vez de nuevo a levantarse en contra de Dios y volvía el ciclo de pecado. Entonces, ¿qué entendemos con esto, hermano? De que aún Dios gobierna sobre las naciones, Él tiene el control de las guerras. Y yo sé que estos tipos de temas son los más peligrosos. Parece que se quedó. Ahí está. Perdón, hermanos. Este tipo de problemas que nosotros encontramos acá son los que genera tensión en este tipo de doctrina, en la cual decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué se manifiesta esto? ¿Qué es lo que, quién está en control? ¿Es Satanás o es Dios? Bueno, Arthur Pink justamente lo que hace es llevar adelante este desarrollo de este tema. Ustedes tienen abajo citas y referencias que he tomado algunos conceptos en la cual vamos a ir desarrollando, en la cual él presenta esto como una pregunta. Al fin y al cabo, ¿quién está a cargo de todo esto? ¿Quién es el que ejerce control? ¿Es Dios o es Satanás? ¿Quién lo hace? ¿Por qué dice la Biblia que Satanás instigó a David para que hiciera un censo y luego Dios se enoja con David y Dios trae juicio sobre el pueblo? ¿Quién hace todo esto? Bueno, justamente nosotros debemos llegar a ese punto de conflicto de entendimiento para que se nos abra las escrituras y podamos ver que Dios está por encima de todas las cosas. Por eso dije que el otro lunes vamos a empezar a desarrollar un poco más profundamente, porque sí o sí tenemos que llegar al punto de la soberanía de Dios en la salvación. Hoy vamos a hacer una mención pasajera simplemente. Pero acá les cito algunos textos clave en la cual Dios se revela en su escritura el control que él tiene sobre los reyes, sobre la historia de la humanidad, sobre las naciones, y por qué muchas veces los conflictos Dios los permite justamente para cumplir su perfecta voluntad. Proverbio 21:1 dice, como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. O sea, fíjense ustedes, mis hermanos, de que acá encontramos de que hay gobernantes, hay reyes, y han habido en la historia reyes buenos y reyes malvados, han habido gobernantes buenos y malvados, han habido presidentes buenos y malvados, y toda persona que ejerce cierta autoridad es la que decimos, ¿por qué hay personas que hacen las cosas bien y otras personas que hacen las cosas mal? Aún en la Biblia, en el libro de los reyes, encontramos que cada tres reyes malos había uno bueno, pero predominaban más los malos, y especialmente en el reino del norte. ¿Por qué sucede esto? Fíjense ustedes que este texto dice, como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Hemos visto, por ejemplo, en Nehemías, cómo Dios inclinó el corazón de Artajerjes, el rey de Persia, para que le concediera todo lo que Nehemías necesitaba para la reconstrucción del muro de Jerusalén que estaba derribado y quemado por fuego. Cómo Dios utiliza al rey Ciro, incluso lo que hizo Dios con el corazón del rey Nabucodonosor. En todas estas cosas y estas expresiones vemos que no hay ninguna posibilidad de que en la historia ningún gobernante haga una instrucción de su autoridad independiente de la soberanía de Dios. El otro lunes vamos a hablar incluso cómo Dios tiene poder sobre la fuerza de las tinieblas, sobre ángeles que son sirvientes de Él y ángeles caídos incluso. Pero no podemos negar que Dios es un Dios soberano. Así como nos veíamos tan chiquititos cuando vimos el video ese, cómo se hacía todo mega, todo gigante, pues hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios puso su mirada en nosotros. Es más, David decía, ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? Cuando veo lo que es obra de tus dedos, la grandeza, lo que es las estrellas, todo lo creado. ¿Cuánto más entender que Dios hizo todas las cosas para que podamos entender y darle gloria a Dios, que en Cristo nos hizo coherederos juntamente con Él de todo lo creado? Isaías capítulo 45:7 dice, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad.
Yo, Jehová, soy el que hago esto. Cuando hay tiempo de paz, Dios está obrando. Cuando hay tiempo de guerra, Dios está obrando. ¿Por qué lo hace? Porque es soberano. ¿Todos nosotros conocemos de su plan? No, porque Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Ahora encontramos dos cosas en ese versículo. Dios tiene cosas secretas. ¿Y por qué no las conocemos? Porque son de Él. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, son de Él. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos conocer? La que Él quiso revelarnos. Hay cosas que nosotros comprendemos porque Él las dio a conocer a través de la Escritura. Entonces lo que es secreto no podemos nosotros saberlo. Lo que es revelado, entonces nosotros conocemos. Lo que Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago hoy, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Probablemente cuando estemos en estado de gloria, cuando hayamos transformado totalmente nuestra naturaleza caída en gloria por la obra de Cristo Jesús, tal vez podamos comprender muchas cosas que hoy no la conocemos. Seguramente, como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni pensamiento que han subido a la mente del hombre son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Así que es muy probable que allí podamos comprender todo. Pero mientras tanto, Dios solamente quiso darnos a conocer de que Él está en conocimiento, en control y en gobierno absoluto de todas las cosas. Hay un texto que está en Hechos 17:26, la cual claramente habla de la autoridad del Señor. Y claramente dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, el hombre es libre según la soberanía de Dios. Él ha prefijado los tiempos, los límites, las formas. Por eso, mis hermanos, es interesante, es importante reconocer que lo que de parte de Dios revela en la Escritura no nos puede a nosotros dejar sin maravillarnos por cuanto Él así nos quiso mostrar y nos quiso revelar en la palabra para que su gloria y su poder sea exaltado. Así que, mis hermanos, todo lo que sucede en lo que es gobierno, lo que es autoridad, todas las elecciones políticas, los gobernantes, los presidentes, todo lo que puede pasar en una nación. Vemos que hay lugares que están bajo yugo tirano, hay otras naciones que pueden estar en pleno libertinaje, hay otras naciones que están en conflictos bélicos, hay otras que están en plena tensión. Déjeme decirle, hermanos, que todas las cosas que suceden no están fuera del control soberano de Dios. Dios usa incluso a los gobernantes impíos para su propósito, porque Él puede hacer azote y juicio para una nación pecadora con este tipo de gobernantes. Nosotros vemos cómo la escritura muestra allí en Éxodo cuántas veces Dios endureció el corazón de Faraón. Y según se puede conocer estudiando y leyendo un poquito, 13 veces Dios endureció el corazón de Faraón, 13 veces. O sea, ¿qué vemos nosotros? De que pareciera que el Faraón ya estaba quebrado por la obra sobrenatural de esas plagas, como Dios estaba haciendo, y pareciera ser que ya lo estaba dejando ir, pero Dios endurecía el corazón de Faraón. Todo esto lo hace para la gloria de su nombre, para que nosotros simplemente digamos, Dios, nuestro Dios, es extraordinario. Ahora, ¿qué pasa con la maldad humana? ¿Cuántas personas han dicho, y si Dios existe, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué hay homicidio? ¿Por qué hay padres que matan a sus hijos? ¿Por qué sucede? ¿Por qué tanto odio? Muchas preguntas, que son buenas preguntas, exigen buenas respuestas. Y ese tipo de materias, por ejemplo, apologética, que es como saber dar argumentos contundentes para la defensa de nuestra fe, va a hacer que esas buenas preguntas tengan buenas respuestas. Pero Dios no es autor del pecado. Dios no es el autor del pecado. El pecado es el resultado de la desobediencia del hombre. Pero Dios permite que el mal exista con un propósito soberano.
Claramente, para que Dios glorifique, porque todo es hecho para su gloria, para que Dios glorifique su santidad, permitió justamente que el hombre sea creado en un estado condicional. Si el hombre hubiera sido creado en un estado incondicional, jamás hubiera pecado. Pero como el hombre fue creado en un estado condicional y se le puso un mandamiento, de ese árbol no vas a comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Desde ese momento el hombre en su desobediencia, en su rebelión, ha permitido justamente que toda la raza humana caiga bajo condenación, porque estamos en Adán. Pero esto era claramente para señalar al verdadero hombre según Dios, al verdadero Adán, al verdadero hombre que iba a obedecer perfectamente, no como Adán, aquel que estuvo en el huerto y pecó, aquel estuvo en el huerto y no pecó, sino que fue tentado y obedeció. Encontramos un contraste acá. Está hablando de Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, es necesario entender que aunque Dios no es el autor del pecado, Él permite que el mal exista por el propósito soberano de revelar un plan de redención, un plan de redención. Esto nos lleva a nosotros a entender que incluso la maldad del hombre también cumple un plan de Dios. Jesús en su oración al Padre dijo, Padre, lo que me has dado yo no he perdido a ninguno, solo al hijo de perdición, el que estaba destinado para esto. Adán fue el que desobedeció y trajo con él a toda la humanidad pecado en el mundo, pero Cristo, como dice Pablo, el segundo Adán trajo la justificación en la vida. Pero encontramos que en Adán y en Cristo solamente hay dos maneras de expresarse, en la carne o en el espíritu. Y por eso es que en la soberanía de Dios encontramos que cuando hablemos de la salvación, del plan perfecto de Dios, Dios no deja en oscuridad esto, sino que Él revela cómo es que se lleva adelante el plan de la salvación. Por eso encontramos texto de qué hace Dios en cuanto a la maldad del hombre. Por ejemplo, hay un texto muy conocido allí en Génesis cuando hablamos de la historia de José, que la historia de José comienza desde el capítulo 37, lo que vemos nosotros en el capítulo 50, versículo 20, que dice, vosotros, eso dijo José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hoy vemos, para mantener la vida de mucho pueblo. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de José? Los hermanos odiaban y aborrecían a José porque era el favorito de su padre, porque él quería contar todo lo que había soñado y cuanto más lo decían, más le aborrecían y querían matarlo. Y todo lo que nosotros vemos en esa historia que apunta a Cristo justamente es ver cómo Dios interviene, que cuando la maldad se ha presentado como la única posibilidad del hombre, Dios utiliza eso para encaminarlo para bien, para transformar las cosas que nosotros no somos capaces de hacerlas, las hace Dios. Por eso, mis hermanos, qué hermoso es ver un Dios que está en control de todas las cosas. Qué hermoso es ver que aún los momentos duros, momentos difíciles nos llevan a nosotros a decir, esperemos, Dios no ha terminado, esto es un momentáneo. Es exactamente lo que hizo José. José había recibido la instrucción por sueño de que él iba a ser un gobernante grande, pero sin embargo, lo primero que él vio es que sus hermanos le aborrecían y le querían matar. Y José podría haber dicho, esto no ha terminado, esto es momentáneo, ya va a pasar. Y lo mismo pasó cuando lo metieron dentro de esa cisterna y lo querían vender. Entonces José dijo, esto no es lo que Dios me mostró, así que debe ser momentáneo, ya va a pasar. Luego lo vendieron como mercader, a los mercaderes como esclavo, y él habría dicho, pero esto no es lo que Dios me mostró, así que debe ser momentáneo, ya va a pasar. Y así estuvo con la esposa de Potifar, así lo metieron preso, así estuvo 15 años en la cárcel, y José podría haber dicho, pero esto no es lo que Dios me ha mostrado, así que ya va a pasar, hasta que llegó el momento en el cual Dios lo promocionó y Dios lo puso en autoridad y en eminencia para el cumplimiento de sus propósitos. Así que mis hermanos, es probable que estemos pasando momentos difíciles.
Pero también somos nosotros que tenemos que decir, esto es algo temporal, no está comparado con la gloria venidera. Esto ya va a pasar, porque tenemos un Dios, primero, que nos ama y que está en control perfecto de todas las cosas y que Él puede cambiar todo el mal para nuestro bien y para la gloria de su nombre. Fíjense en cómo resalta Hechos capítulo 2 23 acerca de el discurso de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, mostrando por qué causa Jesucristo ha sido crucificado, por qué se han ensañado para matarlo a él. Y dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Qué decía Pedro? Ustedes no han sido los que han hecho esto. Dios ya tenía determinado su consejo eterno, su plan eterno, ya estaba determinado, anticipado conocimiento. Nunca se olvide, hermano, que Dios no es un Dios improvisado. Dios no tiene un plan B. Siempre todas las cosas que suceden es porque antes de la fundación del mundo ya determinó todas las cosas. Por eso es que ustedes lo crucificaron. Romanos capítulo 9, versículo 18, es algo muy fuerte porque esto lo vamos a desarrollar el lunes en cuanto a la soberanía de Dios aplicada en el ejercicio de su misericordia. Porque ¿qué dice el versículo? De manera de quien quiere, tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. ¿Conoce personas endurecidas? ¿Conoce personas que no quieren saber nada? Conoce personas que a lo mejor estaban en Cristo o parecían que estaban consagrados y de pronto ahora están enojados, rebeldes. Saben, hermanos, cuando entendemos la soberanía de Dios, decimos incluso, a pesar de que nos duela de ver esas personas así, decimos, Señor, tú tienes misericordia de quien quieras tener misericordia, tú endureces a quien quieras endurecer, pero saben, también el Señor a quien quiere abrir el corazón lo abre, a quien quiere revelar su misericordia la revela. Por eso es que nosotros somos privilegiados como pueblo de Dios por lo que dice Lamentaciones capítulo 3, por las misericordias del Señor. No hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Qué hermoso, mis hermanos. Así que, amados, cuando entramos a este tipo de enseñanza, no solamente empezamos a ver su grandeza, no solamente empezamos a ver su poder, sino que empezamos a sentir la manifestación verdadera de la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que tenemos situaciones duras, yo sé que vemos a algunos seres queridos que están endurecidos, vemos un mundo que está hostil, que hay guerras por todos lados, que la maldad está cada vez peor, que los cataclismos, que los cambios climáticos, estamos viendo tantas cosas y decimos, Dios mío, ¿qué está pasando, Señor? Pero este tipo de enseñanza nos lleva a ver que hay un Dios que puso en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Y Pablo dijo algo precioso, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, mis hermanos. Y entender esta verdad, reconocer esta verdad, nos lleva a nosotros a decir, Señor, la gloria sea para ti. Por eso es que este último punto que tiene en su bosquejo, la soberanía de Dios en la salvación, que verá que lo voy a mencionar con algunos textos, es justamente el, es el nervio o es la tensión que va a dar el desarrollo de las futuras clases, porque vamos a empezar a hablar de las doctrinas de la gracia más adelante. Pero yo no puedo entrar a hablar de las doctrinas de la gracia sin antes que usted pueda ver y entender lo que dice la Escritura acerca de la soberanía de Dios. Porque este tipo de doctrina ofende, enoja, hace tener miedo a algunos, los llena de dudas a algunos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver esto y vemos nuestra condición y cuando nosotros somos dominados por algún pecado que ejerce dominio todavía sobre nosotros, empezamos a preguntar, ¿y seré que yo no soy un escogido? ¿Seré que yo no soy salvo? ¿Seré que yo estoy afuera? Pues déjeme decirle, hermanos, que todo eso vamos a hablar
y voy a pedirle la asistencia al Espíritu Santo porque yo no sé convencer a nadie, para que podamos ver que nosotros estamos en Cristo, escondidos en Cristo, en Dios, y que nosotros tenemos la evidencia de su salvación en nosotros por la Escritura. Por eso, mis hermanos, esto es maravilloso. Ojalá podamos compartirlo con todo el mundo, hablarlos con todos, para que puedan ver que nuestro Dios no es chiquitito, sino que es excelso, es maravilloso. ¿Qué dice este último punto? La soberanía de Dios en la salvación. Y acá el primer renglón que empezamos a leer empieza a traer impacto. Para aquellos que no han conocido la doctrina de la gracia, este punto es una tensión, porque dice, Dios elige a los que han de ser salvos por gracia, conforme a su voluntad, y nadie puede frustrar su plan redentor. Esto es muy fuerte. Yo sé que es así. Yo sé que es así. Y esto no es que yo soy salvo porque he nacido en un hogar cristiano, en una cuna cristiana. Pues nacer en un garage no me convierte en un vehículo, en un auto. La salvación es personal. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de la elección soberana de Dios, acá es donde empieza a hacer la tensión. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la Biblia que Dios elige cosas. Dios gobierna sobre la naturaleza, sobre las aves, sobre los animales, sobre las plantas, sobre los seres animados, los seres inanimados. Dios ejerce soberanía sobre el corazón del rey, sobre las guerras, sobre las enfermedades, sobre el clima, y en eso no tenemos conflicto. Hasta podemos entenderlo y nos trae paz. Pero cuando hablamos de la doctrina de la soberanía de Dios aplicada en la salvación, y cuando leemos este tipo de frase que Dios elige a los que van a ser salvos por gracia, no hay mérito, sino solamente su voluntad. Quiere decir que si Dios le elige a los que van a ser salvos, quiere decir que a los que no le eligen, Dios los deja en su marcha, en su condenación, en su estado de condenación. Dios no va a condenar, ya nacieron condenados. Eso no dice la palabra. Así que mis hermanos, no me tire tan rápido ninguna piedra, espere que podamos desarrollar cada clase para que el Señor sea el que nos hable. Pero algunos textos, porque hay muchos que nos van a ayudar a reflexionar. Por ejemplo, Pablo es uno de los que principalmente habla de la doctrina de la gracia y casi en todas sus cartas hace énfasis a la soberanía de Dios. Él dice esto en el capítulo 1 de Efesios, versículos 4 y 5. Según nos escogió en él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Cómo? En amor, habiéndonos predestinados. ¿Para qué, mis hermanos? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es una voluntad afectiva, no es una relación fría, es maravilloso. Pero este tipo de texto que muchos hermanos en muchas iglesias probablemente los leen de corrido o evitan detenerse para inquirir en esta palabra, hermanos, acá no hay ninguna duda de que hay un plan redentor soberano en el cual Dios obra en salvación. Cuando veamos un poquito más adelante sobre lo que Jesús dijo allí en Juan capítulo 6, que es un largo capítulo, que todos estos textos que yo le estoy dando acá en el bosquejo, les invito a que usted tome la tarea de leer todo el capítulo en su contexto, para que pueda entrar en el clima. No queden solamente los textos arrancados del contexto, porque entonces se van a transformar en un pretexto. Pero Jesús, aquí en el capítulo 6, él dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postre. Esto está hablando de la inhabilidad del hombre o la incapacidad natural del hombre de venir a Dios. Nadie va a ir a Cristo si no le trae el Padre. Y esto está haciendo referencia a qué? A lo que dice Pablo, que nos escogió en él antes de la fundación del mundo.
Por eso es que nosotros debemos prestar atención a esta doctrina, porque la doctrina de la teología reformada es exaltar la centralidad de Dios y ver al hombre como el objetivo, el destinatario de su amor, de su gracia, de su misericordia y de su plan redentor. Romanos 8, 29 al 30 es muy claro, porque si lo leemos del derecho como del revés, el mensaje es el mismo. Porque dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La frase que se repite es a estos, a estos, a estos. Y si lo leemos al revés, podríamos preguntarnos, ¿a quiénes glorificó? A estos que también justificó. ¿A quiénes justificó? A estos que también llamó. ¿Y a quiénes llamó? A estos que también predestinó. ¿Y a quién predestinó? A estos que también él conoció. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, como dijo Pablo en Efesios. ¿Se dan cuenta, hermanos, de que hay un plan? Y esto nos tiene que llevar a nosotros a tener humildad, quebrantamiento. Por eso, mis hermanos, es tan importante ver que nuestra salvación no depende de nuestros esfuerzos, sino de la soberanía de Dios expresada a través de su gracia. Su gracia, que es el regalo de algo que no merecíamos, el favor en su misericordia, en su máxima expresión. Por eso es que nosotros debemos aprender a confiar en Dios en toda circunstancia, porque, mis hermanos, esto sucede todo bajo su control. Su soberanía ve lo pequeño como lo más grande. Debemos cultivar un carácter de humildad, humillarnos ante Dios, para que nuestra salvación esté totalmente asentada, dependiente en la gracia y la misericordia de nuestro Señor y no en nuestras obras. Esto, cuando hablemos de las doctrinas de la gracia, vamos a encontrar esto cuando hablemos de la depravación total del hombre o la inhabilidad natural del hombre para ser salvo. Por eso, mis hermanos, como para concluir la clase de hoy, les invito a reflexionar en esto, porque en esta reflexión nos lleva a nosotros a descansar en su soberanía. Porque a lo largo de esta clase, de hermanos, lo que he intentado es que veamos a un Dios absolutamente soberano en todo, desde la creación, en la historia, en la salvación, en el gobierno del mundo, en cada cosa. Nada se escapa de su control. Pero ahora quiero que nos llenemos de esta verdad, que aun cuando vamos a dormir esta noche, dejemos que el Espíritu Santo nos traiga esa aplicación que dice la Escritura, que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Si Dios es soberano, entonces podemos confiar plenamente en Él. Ningún padre que le pide un hijo un pan le daría una piedra. Y si le pide un pez, no le daría una serpiente. ¿Saben que vuestro Padre los ama? Dijo el mismo Salvador con su boca. Si nuestro Padre nos ama así, aunque estemos en momentos difíciles, aunque haya momentos de angustia, aunque no veamos claridad, todo sea oscuro delante de nosotros, confiemos en el soberano Dios. Permítame darle una ilustración final. Se cuenta que un niño viajaba en el barco junto con su padre, quien era el capitán de ese barco. Pero durante esa travesía, mientras iban en el océano, se levantó una feroz tormenta que golpeaba con mucha furia la embarcación, y todos los demás pasajeros y los tripulantes gritaban y estaban totalmente desesperados, pero vieron que el niño seguía jugando tranquilamente en el camarote. Y alguien le preguntó, ¿pero qué te pasa? ¿No tenés miedo? Y él respondió con una sonrisa en su cara y le dijo, no, mi papá es el capitán y él sabe lo que hace. Él confiaba en su papá. Él sabía que él estaba al mando de todo. Así también nosotros, hermanos.
Tenemos tormentas severas en la vida. No es una vida color de rosa. Cuando hay tormentas que golpean nuestras vidas, nuestra familia, nuestro hogar, la economía, la salud, la iglesia donde congregamos, cada vez que pasan estas cosas, hermanos, cuando el mundo parece un caos, cuando las noticias son todas terribles, cuando el clima parece descontrolado, podemos descansar, podemos nosotros decir, nuestro Padre está en control de todo, su plan es perfecto, no se le escapa ningún detalle. Así que cuando vengan esos tiempos de incertidumbre, aferrémonos a esta verdad. Esto trae consuelo, hermanos. Nuestro Dios está en control, su voluntad es perfecta y saben, es buena, es agradable. Tal vez hoy no entendemos muchas cosas, pero lo vamos a comprender. Su propósito es bueno, su amor es incondicional y nos sostiene de una manera increíble, mis hermanos, maravillosa, eterna. Y no depende de nosotros porque Él no nos paga conforme a lo que nosotros merecemos. Por eso, hermanos, les quiero llevar en este trampolín que nos lleva a ver un poco más profundo acerca de la soberanía de Dios, a que oremos y glorifiquemos a nuestro Señor, que está en control de todas las cosas, que nunca nos abandona, que siempre el Señor se glorifica aún en medio de nuestras pruebas, porque hermanos, jamás lo temporal va a sustituir lo eterno. Y nosotros estamos destinados para estar eternamente en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Oramos y tenemos un tiempo de foro. Padre, queremos darte gloria a ti. Queremos alabarte. Hoy tu palabra que nos ilumina por tu Espíritu Santo esta faceta gloriosa de ti, esta doctrina que nos habla de tu soberanía, de tu perfecto control. Oh Señor, qué grande, cuán grande es tu nombre, cuán exaltado eres, Señor, cuán digno de alabanza eres, Padre. Qué maravilloso es ser tus hijos, qué glorioso es haber sido redimidos por la sangre de Jesucristo, sellado por tu Espíritu Santo, perteneciente a tu familia eterna, destinado a estar contigo para siempre en gloria. ¿Qué es lo que va a opacar lo temporal? Si tú mismo te vas a encargar de enjugar las lágrimas de nuestros ojos cuando llegue ese día maravilloso. Pero hoy, Señor, nos deleitamos al saber que todo, absolutamente todo, está bajo tu gobierno, bajo tu poder, bajo tu autoridad. Ayúdanos a confiar en tu palabra, a ver la verdad, Señor, con los ojos espirituales y a descansar en ti, Señor, sabiendo que eres maravilloso y digno de suprema alabanza. Bendice a los hermanos presentes y a todos aquellos que en algún momento puedan escuchar esta clase y que tu palabra siga propagándose y siga alcanzando a muchos hermanos que languidecen y algunos ya sin esperanza porque no se les ha revelado quién eres tú, Señor. Te damos gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.